Hay un camión de 40 toneladas detrás de ti, acercándose rápidamente, y tienes exactamente una suposición sobre él, que si algo falla en sus frenos, estás muerto. Esa suposición es errónea, y al final de esto, nunca volverás a ver un camión de la misma manera. Ese camión no funciona con un solo sistema de frenos. Funciona con dos, completamente separados, con tuberías independientes, presión independiente, modos de fallo independientes, y si uno falla por completo, no se debilita, no se ralentiza, falla completamente. Sucede algo que ningún coche en la carretera puede hacer. Pero primero, ¿por qué silba el camión? Lo has escuchado miles de veces. Cada autobús, cada tráiler, cada camión de 18 ruedas en un semáforo en rojo. Esa enorme exhalación. Justo después se detiene. La mayoría de la gente asume que es una fuga. No lo es. Ese sonido es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Porque los camiones no usan líquido de frenos. Usan aire comprimido. El silbido es el aire que se libera de las cámaras de freno después de soltar los frenos. No es una avería. Es la prueba de que está en buen estado. Y una vez que lo sabes, nunca dejarás de escucharlo. Aquí está la suposición que lo frena todo. Cuando la mayoría de la gente piensa en frenos, imagina la misma idea básica en cada vehículo. Pisas un pedal, algo aprieta, las ruedas se desaceleran. En un coche, eso es correcto. El líquido hidráulico viaja por las tuberías hasta las pinzas de freno. Las pinzas de freno aprietan las pastillas contra los discos giratorios. Presión de entrada, fricción de salida. El coche frena. Sencillo, limpio, predecible. Así pues, es lógico que la gente asuma que los camiones funcionan de la misma manera, solo que más grandes. No lo hacen. Y la razón tiene todo que ver con la física y con lo que sucede en el momento en que falla una sola línea. En el sistema hidráulico de un automóvil, el líquido de frenos circula en un circuito cerrado, nunca se va. Avanzar al pulsar, retroceder al soltar. Eso funciona perfectamente para un coche de 3.000 libras. Pero si aplicas esa lógica a un camión de 40 toneladas, 6 ejes, un remolque de 53 pies, frenos que generan suficiente calor como para brillar en naranja en un descenso de montaña, líneas que recorren 60 pies desde la cabina hasta la parte trasera, el sistema se desmorona. El calor degrada el líquido hidráulico. Punto final. Las distancias hacen que la entrega de presión sea inconsistente. Una sola línea agrietada drena todo el circuito. Todo el sistema se convierte en una responsabilidad en el momento en que el peso se vuelve serio. Resuelve esto con aire comprimido. Y ese cambio introdujo la regla de seguridad más importante en la historia de los vehículos comerciales. Aquí está el giro que lo cambia todo. En tu coche, los frenos están desactivados por defecto. Aplicas presión para usarlos. Si una línea falla y la presión cae a cero, las pinzas se abren, los frenos desaparecen, el coche sigue avanzando. Los frenos de aire de los camiones funcionan exactamente al revés. Los frenos de un camión comercial se mantienen abiertos, es decir, desactivados, por aire comprimido. El estado predeterminado, con presión de aire cero, es completamente bloqueado. Frenos activados, ruedas sujetas. Se mantienen abiertos por la presión, no cerrados por ella. Lee eso de nuevo. Se mantienen abiertos por la presión, se cierran por la ausencia de ella. Así que si una línea se rompe, si el compresor falla, si la presión cae por cualquier motivo, el resorte dentro de cada cámara de freno se libera y acciona físicamente el freno para cerrarlo. El camión se detiene. No porque el conductor haya reaccionado, sino porque la máquina fue diseñada para detenerse cuando algo sale mal. Ese resorte ejerce unas 150 libras de fuerza de sujeción cuando se libera. Es como colgar a un adulto de cada zapata de freno a la vez, múltiples cámaras y ejes. Al activarse todas juntas, el camión no se mueve. Ni una pulgada. Esta es la parte que todos pasan por alto. El aire comprimido no es lo que hace que los frenos funcionen, es lo que evita que funcionen cuando no los necesitas. El aire es el mecanismo de liberación. El resorte es el freno. La mayoría de la gente lo entiende todo al revés. Y aquí es donde se pone loco, porque eso es solo la mitad de la historia. Incluso con frenos de resorte y un diseño a prueba de fallos, los camiones tienen dos circuitos completamente separados. El circuito primario controla los ejes traseros motrices, las grandes ruedas impulsadas bajo la cabina. El secundario controla los ejes delanteros de dirección y el remolque. Dos sistemas separados, un solo pedal. Comparten una válvula de pie en el pedal. Después de eso, completamente separados. Depósitos separados, líneas separadas, cámaras separadas.
Si el primario pierde toda la presión, el secundario sigue funcionando. Si falla el secundario, el primario aguanta. Pierdes potencia de frenado. No pierdes el vehículo. Cada cabina de camión tiene un indicador en el tablero con 2 agujas, no una por cada circuito. Los conductores revisan esas agujas antes de cada movimiento. Si alguna baja de unas 60 libras por pulgada cuadrada, suena una alarma. Por debajo de 20 a 45 libras por pulgada cuadrada, dependiendo del camión, los frenos de resorte se activan automáticamente. El conductor no decide, el camión decide, los frenos se bloquean, el vehículo se detiene. No hay discusión, ese indicador de doble aguja ha estado en todos los camiones comerciales durante décadas. La mayoría de la gente nunca lo ha notado. Ha estado ahí todo el tiempo. Ahora, aquí está el contraste que hace que este diseño sea obvio. El sistema hidráulico de tu auto también está dividido. En diagonal, la rueda delantera izquierda se empareja con la trasera derecha y la delantera derecha con la trasera izquierda. Si un circuito falla, el otro te da algo de frenado en ambos extremos, así que el auto no se desvía bruscamente hacia un lado. Ingenioso, pero sigue siendo fluido. Un fluido que puede fugarse hasta llegar a cero. Cuando eso ocurre, el pedal llega al fondo y no presionas contra nada. Sin drama, sin alarma de advertencia. Simplemente nada. Un camión puede perder todo un circuito. Cada molécula de aire en el sistema primario, desaparecida. Y los frenos de resorte se activan de inmediato. Parada forzada. Un sistema falla hacia el peligro, el otro falla hacia la seguridad. Esa única diferencia es toda la razón por la que existen los frenos de aire en los vehículos grandes. Aquí está la cifra que lo pone en perspectiva. Un tráiler cargado con el máximo legal de 80,000 libras a 65 millas por hora necesita unos 525 pies para detenerse. Son casi 2 campos de fútbol. Tu auto, a la misma velocidad, necesita unos 300 pies, casi la mitad de la distancia. El camión necesita más espacio, no porque sus frenos sean débiles, de hecho son ferozmente potentes, sino porque la física no negocia. Más masa, más energía que cancelar. El sistema dividido asegura que cada libra de fuerza de frenado de ambos circuitos esté funcionando, siempre, sin excepción. Ahora bien, ¿de dónde vino este diseño? ¿Y por qué fue necesaria una ley federal para imponerlo? La historia comienza en 1869. Un hombre, una pista de pruebas y un trabajo que silenciosamente mataba a cientos de personas cada año, y casi nadie hablaba de ello. Antes de George Westinghouse, los trenes se detenían gracias a los freneros, personas reales cuyo trabajo literal era correr por encima de los vagones de carga en movimiento, de un vagón a otro, mientras el tren avanzaba a toda velocidad, y girar manualmente una rueda de freno en cada uno, en secuencia, para desacelerar todo el tren, en la oscuridad, bajo la lluvia, en curvas de montaña, a gran velocidad. Cientos morían cada año. Cientos más quedaban mutilados. Se consideraba un costo normal de hacer negocios. No era un escándalo. No era una crisis. Era simplemente el trabajo. Westinghouse resolvió lo que otros aceptaban como pérdida. Creó frenos de aire con el sistema de seguridad usado en camiones actuales. La presión de aire libera los frenos. La pérdida de aire los activa. Luego lo demostró de la manera difícil. Deliberadamente rompió una línea de freno en un tren de prueba a toda velocidad. El tren se detuvo. Todos los que miraban quedaron atónitos. No porque los frenos funcionaran, sino porque la falla hizo que los frenos funcionaran. El desastre produjo el resultado seguro. Ese era el plan. Los trenes lo adoptaron lento por el costo, pero para 1900 la ley federal ya exigía frenos de aire en todo el equipo ferroviario de E.U. Los guardafrenos desaparecieron, las carreras por los techos en la oscuridad terminaron. Así, de repente, un siglo de muertes terminó por una línea rota y un tren detenido. Los camiones tardaron más. Durante las décadas de 1920 y 1930, las cargas aumentaron y las autopistas se expandieron, pero los estándares de frenos eran inconsistentes. Aún había sistemas de aire de circuito único. Un fallo en la línea suponía perder los frenos. En un camión cargado bajando una montaña, no era un susto, era un desastre. En 1975, la FMVSS 121, la norma federal de seguridad de vehículos motorizados, exigió requisitos de frenos de aire de doble circuito para todos los vehículos comerciales con frenos de aire en los Estados Unidos. No recomendado, obligatorio.
2 circuitos independientes. Desempeño de frenado verificado. Activación automática del freno de resorte por debajo de los umbrales de presión seguros. La misma lógica que Westinghouse demostró 106 años antes, ahora era ley federal. Cada camión fabricado después de esa fecha tenía que cumplirla, sin excepciones, sin derechos adquiridos, sin concesiones, punto, para quien no quisiera cambiar. Pero el camino hacia la FMUSS 121 no fue sencillo. La industria del transporte por carretera se opuso con fuerza. Las empresas transportistas argumentaron que el costo de adaptar las flotas sería prohibitivo. Los fabricantes decían que el plazo era poco realista. Aparecieron los cabilderos. Se realizaron audiencias. La norma fue impugnada, retrasada y parcialmente revertida antes de que finalmente se aplicara en una versión con fuerza. Así es como casi siempre funciona la legislación sobre seguridad. No hay un solo momento claro en el que gane lo correcto. Es una lucha larga y agotadora en la que quienes se benefician del statu quo gastan dinero para frenar a quienes están muriendo por ello. Los ingenieros sabían lo que tenía que suceder en 1869. La ley se puso al día en 1975. Esos son 106 años de camiones que podían perder los frenos por completo porque cambiar el sistema era económicamente inconveniente. Vale la pena recordarlo la próxima vez que alguien argumente que la autorregulación de la industria es suficiente. Aquí es donde se vuelve personal. Porque tú has estado viviendo junto a este sistema toda tu vida y casi con seguridad nunca lo viste. Cada vez que un autobús urbano exhalaba ese PSSHH en un semáforo en rojo, era el circuito secundario ventilando después de liberar. Lo escuchaste cientos de veces. Pensaste que era una fuga, era el sistema comprobándose a sí mismo. Cada tráiler estacionado, parado en una colina empinada sin conductor, sin el motor encendido. Los frenos de resorte lo mantienen en su lugar, sin electricidad, sin hidráulica. Solo acero enrollado bajo compresión, haciendo su trabajo en silencio. Al caminar 5 minutos alrededor de la cabina antes de salir, el camionero revisaba los acoples Glad Hand, 2 piezas metálicas que conectan las líneas de aire del tractor con los frenos del remolque. Una lleva aire para el frenado normal. La otra transporta aire de emergencia que mantiene liberados los frenos de resorte del remolque. Si el remolque se desconecta y esa línea de emergencia se suelta, el remolque se detiene solo, sin conductor, sin intervención, por diseño. Todo autobús escolar usa este sistema. El típico bus escolar se diseñó para que un fallo en los frenos obligue a detenerse por completo, no solo a frenar o encender una luz. Los camiones de bomberos usan frenos de aire de doble circuito. Un fallo total de frenos en estos vehículos de 35 toneladas sería catastrófico, por lo que el sistema lo impide. En las estaciones de pesaje, los técnicos revisan el vástago de empuje y el recorrido de la cámara de freno al activarse. Si es demasiado largo, significa que el freno está desgastado y no está aplicando suficiente presión. La norma FMVSS 121 especifica el máximo exacto para cada tamaño de cámara. Superado. Camión retirado. Inmediatamente, ese cilindro gris atornillado detrás de cada cabina. ¿El secador de aire? Existe porque el aire comprimido transporta humedad. En invierno, esa humedad se congela dentro de las líneas de freno y retrasa el tiempo de respuesta. El secador elimina la humedad antes de que el aire llegue a los circuitos. Una pieza pequeña, un trabajo específico. Sin él, el clima frío convierte un sistema de precisión en una apuesta. Esas rampas de escape en la montaña, los carriles de grava en bajadas, muchos creen que son por fallos totales de frenos. No es así. Los frenos de resorte cubren fallos del circuito. Las rampas surgen por otro motivo, el calor. Los frenos de tambor se sobrecalientan al bajar, aunque el sistema funcione bien. La fricción genera tanto calor que las zapatas dejan de agarrar. Las rampas manejan las fallas térmicas. El circuito dividido se encarga de las fallas mecánicas. 2 problemas, 2 soluciones. El camión está triplemente protegido antes de llegar a la pendiente. Ahora, el reto. Los frenos de aire pesan más que los hidráulicos. Más piezas, inspecciones y servicios. Secadores se gastan, sellos fallan, compresores tienen vida limitada. Los ajustadores automáticos, que compensan el desgaste de las zapatas, requieren revisiones regulares, no son de libre mantenimiento. Dato importante, el camión debe generar suficiente presión en ambos circuitos, al menos 100 psi, para circular.
Sentado en el estacionamiento con el motor frío, toca esperar de 5 a 10 minutos. No hay prisa. Te quedas ahí sentado. Ambas agujas suben. Las observas. Esperas. No te mueves hasta que ambas marquen en verde. Vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente representa esa espera. Un conductor sentado en una cabina fría viendo subir dos agujas no está sin hacer nada. Están confirmando que ambos circuitos independientes se sellaron durante la noche, que el compresor funciona y que ninguno de los depósitos tiene una fuga lenta. Eso ha estado drenando presión silenciosamente durante horas. Los 5 minutos de observación son el sistema completo realizando una autoinspección. Un camión con baja presión tiene los frenos de resorte comprometidos, por lo que podría bloquearse repentinamente si la presión disminuye. La espera no es una precaución burocrática, es física. Pero todo esto se está reconstruyendo ahora mismo. Trenes de carga en Australia y Norteamérica ya usan frenos neumáticos electrónicos que frenan todos los vagones a la vez en vez de secuencialmente. Esto reduce las distancias de frenado un 40 a 60%. Igual ocurre en camiones. Los camiones eléctricos cambian cámaras de resorte por actuadores eléctricos. Con doble circuito, es seguro y con sistemas independientes, pero sin aire. El principio de Westinghouse, reconstruido con motores eléctricos. Las plataformas de camiones autónomos están añadiendo una tercera capa, un circuito de freno de emergencia eléctrico completamente independiente que activa los frenos de resorte solo a partir de los datos de los sensores. Sin conductor, sin pedal, 3 sistemas superpuestos, cada uno capaz de detener el vehículo por sí solo. La regla fundamental no ha cambiado ni una sola vez. 2 circuitos independientes. Fallar hacia detenerse, nunca fallar hacia moverse. Cada plataforma nueva sigue la regla que un hombre demostró al romper un freno en 1869. Si un camión de 40 toneladas te sigue en la autopista, ¿quién tiene los frenos más débiles? ¿Eres tú? Tu sistema hidráulico fallará si una línea se rompe. Los frenos de resorte del camión se activarán automáticamente antes de que la presión alcance un nivel peligroso. El camión fue diseñado para detenerse cuando algo sale mal. Tu coche fue diseñado para seguir avanzando hasta que tú le digas que se detenga. El silbido en el semáforo confirma, no advierte. Ambos circuitos se reportaron. Agujas en verde, resortes cargados. El camión se mueve porque los frenos decidieron que era seguro.